las montañas de Transilvania, donde la niebla abraza castillos malditos, existió un hombre cuyo nombre aún hace temblar a los vivos y despertar a los muertos. Vlad Draculea, el Empalador. Un príncipe que transformó la cena en una ceremonia de muerte, donde los gritos de agonía eran su sinfonía favorita. Esta no es una historia de vampiros. Es mucho peor, porque este monstruo fue real. Prepárate para descubrir por qué la realidad supera cualquier pesadilla. Y si crees que conoces el horror, aún no has conocido a Vlad Draculea. 1431, Transilvania. Mientras Europa se desangra en guerras interminables, nace un niño destinado a redefinir el significado de la crueldad. Vlad el III, hijo de Vlad Dracul, miembro de la Orden del Dragón. Sí, Drácula significa hijo del dragón, pero este dragón escupiría sangre humana en lugar de fuego. Pero aquí viene el primer giro siniestro de esta historia. A los 11 años, su propio padre lo vendió como rehén al Imperio Otomano. Imagínate, un niño cristiano entregado a sus futuros enemigos como garantía de paz. Durante 6 años, Vlad creció en territorio enemigo, aprendiendo sus tácticas, su idioma, sus métodos de tortura. Los otomanos pensaron que estaban educando a un futuro aliado. Tremendo error. Estaban forjando su propia némesis. Cada día de humillación, cada lección de crueldad, cada noche de soledad, estaba creando al futuro empalador. 1448. Vlad tiene 17 años y los otomanos cometen su segundo error fatal. Lo liberan. Creen que regresará como su títere a Valaquia. Pero Valaquia era un reino en caos. Los boyardos, la nobleza local, habían asesinado a su padre y enterrado vivo a su hermano mayor. ¿Su respuesta? La venganza no sería un plato frío. Sería un banquete caliente servido sobre cadáveres. Primer reinado, 2 meses. Los húngaros lo derrocan. Segundo intento, 6 años de terror absoluto. Y aquí, amigos míos, es donde comienza la verdadera pesadilla. Porque Vlad no solo quería gobernar Valaquia, quería que cada alma en Europa del Este supiera que había un nuevo depredador en la cima de la cadena alimentaria. Pero antes de juzgar a Vlad como un simple psicópata, necesitas entender el mundo en el que vivía. Imagina un reino donde los otomanos invaden cada primavera, llevándose esclavos y tesoros. Los boyardos traicionan al príncipe por dinero húngaro. Los mercaderes extranjeros roban las riquezas nacionales, y los criminales aterrorizan a los campesinos inocentes. En este mundo, la misericordia era debilidad, y la debilidad era muerte. Vlad desarrolló una filosofía simple pero aterradora. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Si quieres justicia, prepárate para la sangre. Y si quieres que te respeten, haz que te teman más que a la muerte misma. Y créeme cuando te digo que Vlad tenía métodos muy creativos para instalar ese miedo. El empalamiento no era solo una ejecución, era un arte macabro perfeccionado por Vlad hasta convertirlo en espectáculo. La víctima era colocada sobre una estaca afilada que atravesaba el cuerpo lentamente, diseñada para mantener viva a la persona durante horas, incluso días. Vlad supervisaba personalmente cada detalle. La altura de la estaca según el crimen cometido. El ángulo exacto para maximizar el sufrimiento. La ubicación estratégica para máxima visibilidad. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Vlad no empalaba en privado, lo hacía público. Creó bosques enteros de estacas, con miles de cuerpos que se podían ver desde kilómetros de distancia. Los llamaba sus jardines. Pero la historia que estás a punto de escuchar supera incluso esto, porque un día de 1459, Vlad decidió combinar su pasión por el empalamiento con algo aún más retorcido. Una cena formal. Primavera de 1459, Castillo de Tirgoviste. Los boyardos valacos, esos nobles que habían traicionado a su familia, reciben una invitación inesperada.
Su Alteza Vlad el III, príncipe de Valaquia, tiene el honor de invitarlos a un banquete de reconciliación. Vengan con sus familias. Celebraremos la paz y la unidad del reino. ¡Qué gesto tan noble! ¡Qué príncipe tan magnánimo! Los boyardos debieron pensar, finalmente Vlad está madurando como líder. Si hubieran conocido mejor a su príncipe, habrían huido hacia las montañas esa misma noche. Durante semanas el castillo se transformó. Las mejores viandas, los vinos más exquisitos, entretenimiento de la más alta calidad. Vlad no escatimó en gastos. Pero mientras los cocineros preparaban el cordero asado, los verdugos de Vlad preparaban algo mucho más siniestro. 24 de abril de 1459. Una fecha que se grabaría en sangre en la historia de Europa. Los boyardos llegan con sus mejores galas, sus esposas e hijos, esperando una noche de celebración. Vlad los recibe personalmente. Sonríe, abraza, hace bromas. Es el anfitrión perfecto. Nadie nota que cada boyardo es escoltado a un asiento específico, estratégicamente asignado. La cena comienza al caer la noche. Primer plato, sopa de cebolla con especias orientales. Segundo, pescado del Danubio con hierbas frescas. Tercer plato, cordero asado con miel. Vlad brinda por la unidad de Valaquia, por la lealtad eterna, por los lazos que jamás se romperán. Pero cuando llega el postre, cuando las copas están llenas por cuarta vez, cuando los boyardos están relajados y confiados, Vlad se pone de pie lentamente, su sonrisa se desvanece, sus ojos se vuelven fríos como el acero. Estimados boyardos, antes de continuar con el postre, me gustaría hacerles una pregunta muy simple. ¿Cuántos de ustedes participaron en el asesinato de mi padre y mi hermano? Y aquí, querido espectador, es donde esta historia da un giro que ni el mismísimo Satanás habría imaginado. Pero tendrás que esperar a la segunda parte para descubrir qué sucedió exactamente en esa mesa maldita. Porque lo que Vlad hizo esa noche no solo cambió la historia de Valaquia, cambió la definición misma del horror humano. Uy-Elad. ¿Cuántos de ustedes participaron en el asesinato de mi padre y mi hermano? Los boyardos se miran entre sí. Algunos intentan levantarse, pero descubren que las puertas están bloqueadas por guardias armados hasta los dientes. Las ventanas, previamente abiertas, ahora tienen barrotes. El banquete se ha convertido en una trampa mortal. Mi señor, nosotros solo cumplíamos órdenes de... Excelente. Al menos uno de ustedes es honesto. Ahora déjenme explicarles lo que va a suceder esta noche. Hace 13 años, ustedes asesinaron a mi padre, Vlad Dracul, enterrándolo vivo. Hace 11 años, sepultaron vivo a mi hermano mayor. Durante una década han saqueado las arcas del reino, traicionado nuestros tratados y vendido nuestras tierras a húngaros y turcos. Y aquí viene la frase que cambiaría para siempre la definición del terror en Europa del Este. Esta noche pagarán cada gota de sangre inocente que han derramado. Pero aquí viene lo verdaderamente diabólico de la mente de Vlad. No ejecutó a todos por igual. No, estableció un sistema de castigo según la edad y el nivel de culpabilidad. Los ancianos, aquellos de más de 60 años que participaron directamente en los asesinatos, serán empalados inmediatamente. Su edad les dará el honor de morir primero. Los hombres de mediana edad, cómplices pero no ejecutores directos, serán encadenados y marcharán hacia las montañas. Construirán mi nueva fortaleza, piedra por piedra, hasta que mueran de agotamiento. Las mujeres y niños, como no participaron directamente en los crímenes, vivirán, pero serán testigos de todo lo que sucederá esta noche. Y después contarán la historia por toda Valaquia. ¿Te das cuenta de la genialidad siniestra de este plan? Vlad no solo quería venganza, quería que la historia de esta noche se extendiera como un virus del terror por todo el reino. Las mujeres y niños supervivientes serían sus heraldos del miedo. Lo que sucedió a continuación superó las pesadillas más oscuras de la Edad Media.
Vlad no se conformó con ejecutar a los boyardos. Convirtió su muerte en un espectáculo teatral. Pero aquí viene el detalle que inmortalizó a Vlad como el verdadero Drácula. Ordenó que le sirvieran la cena, al aire libre, rodeado de sus víctimas agonizantes. Imaginen la escena. Vlad degustando calmadamente cordero asado y vino tinto, mientras a pocos metros de distancia docenas de hombres agonizan en las estacas. Algunos aún vivían, algunos aún podían hablar, algunos aún suplicaban clemencia. Según las crónicas de Laónico Calcocóndila, cuando uno de los boyardos moribundos le gritó que el hedor de la sangre era insoportable, Vlad respondió: «Si el olor te molesta, te pondré más alto para que el viento sea más fresco». Esa fue la respuesta de Vlad, puro sarcasmo sádico, como si estuviera ajustando la altura de una silla para mayor comodidad. Pero la historia no terminó con el empalamiento. Los boyardos de mediana edad, aquellos considerados menos culpables, enfrentaron un destino que algunos consideran aún peor que la muerte inmediata. Vlad los envió a reconstruir el castillo de Poenari, su fortaleza secreta en las montañas de los Cárpatos. Estos nobles, acostumbrados a la vida de lujo, fueron forzados a trabajar como esclavos. Sus finas ropas de seda se desintegraron en semanas. Sus manos se llenaron de callos y heridas. Muchos murieron de agotamiento puro, otros de infecciones. Algunos simplemente se dejaron morir. Pero aquí hay algo que la mayoría de historiadores pasan por alto. Vlad no eligió esta ubicación al azar. El castillo de Poenari está construido en un precipicio de 200 metros de altura. ¿Saben por qué? Porque cualquier boyardo que intentara escapar tendría que saltar al vacío. Era una prisión natural, donde los muros eran las montañas mismas. Mientras los hombres morían empalados o trabajando hasta el colapso, Vlad ejecutó la parte más brillante y cruel de su plan psicológico. Señoras, han sido testigos de la justicia divina. Ahora tienen una misión sagrada. Regresen a sus aldeas y cuenten exactamente lo que han visto esta noche. Expliquen a todos los boyardos de Valaquia qué sucede cuando traicionan a su príncipe. Describan cada detalle, cada grito, cada gota de sangre. ¿Comprenden la genialidad diabólica de esta estrategia? Vlad convirtió a las viudas en sus propias agentes de propaganda del terror. Cada lágrima que derramaran al contar la historia sería una advertencia viviente para cualquier futuro traidor. Y funcionó a la perfección. Según los registros históricos, después del banquete de sangre, ningún boyardo valaco se atrevió a conspirar abiertamente contra Vlad durante años. La historia se extendió más rápida que la peste. En pocas semanas, toda Europa del Este sabía que había un nuevo tipo de gobernante en Valaquia. Uno que no negociaba, no perdonaba y no olvidaba. Las consecuencias del banquete de sangre transformaron completamente a Valaquia. Por primera vez en décadas, los caminos estaban seguros. Los comerciantes pagaban impuestos honestamente y los funcionarios no se atrevían a robar del tesoro real. Vlad había logrado algo impensable: gobernar a través del terror absoluto pero efectivo. Sin embargo, este éxito tuvo un precio que ni siquiera él anticipó. La historia del banquete llegó a los oídos del Papa Pío IV, del rey Matías de Hungría, del sultán Mehmed II. Todos llegaron a la misma conclusión aterradora. Vlad Draculea se había convertido en algo más peligroso que un simple príncipe cruel. Era un monstruo que podía infectar a otros con su metodología del terror. Y tenían razón. El banquete de sangre estableció un nuevo estándar de brutalidad política que se extendería por Europa durante generaciones. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más fascinante. El banquete de sangre no solo cambió la política, cambió la literatura, el folclore y eventualmente la cultura popular mundial. Los cronistas medievales no podían resistir la tentación de embellecer la historia. Cada versión que se copiaba añadía detalles más macabros. Que Vlad bebía sangre directamente de las heridas. Que ordenaba cocinar carne humana para sus invitados.
que podía comunicarse con los muertos empalados. ¿Era esto cierto? Probablemente no. Pero la realidad ya era tan extrema que la ficción apenas necesitaba exagerar. Los panfletos alemanes, especialmente después de 1480, transformaron a Vlad de un príncipe cruel en una criatura sobrenatural. El banquete de sangre se convirtió en el banquete vampírico por excelencia. Y cuando Bram Stoker escribió Drácula en 1897, tomó directamente esta imagen. Un noble aristocrático que cena rodeado de muerte, que encuentra placer sádico en el sufrimiento ajeno, que convierte la alimentación en un ritual macabro. Entonces, ¿qué fue realmente el banquete de sangre? ¿Un acto de justicia brutal? ¿Un ejercicio de poder psicópata? ¿El nacimiento del vampiro moderno? La respuesta es todas las anteriores. Vlad Draculea era un producto de su época, pero también la superó en crueldad. Era un estratega brillante, pero también un sádico consumado. El banquete de sangre de 1459 fue históricamente documentado por múltiples fuentes independientes. Laónico Calcocóndila, Eneas Silvio Piccolomini y crónicas rusas del siglo XV confirman los hechos básicos. Fecha confirmada, 17 de abril de 1459. Víctimas documentadas, entre 200 y 500 boyardos. Método, empalamiento público seguido de banquete. Testigos, familiares supervivientes, cronistas contemporáneos. Impacto, consolidación total del poder en Valaquia. Pero más allá de los hechos, el banquete de sangre representa algo más profundo sobre la naturaleza humana. Muestra cómo el trauma infantil, el poder absoluto y la sed de venganza pueden crear monstruos reales, más aterradores que cualquier criatura de ficción. Hoy, más de 560 años después, el banquete de sangre sigue resonando en nuestra cultura. Cada vez que vemos a un vampiro elegante cenando en un castillo gótico, cada vez que un villano disfruta sádicamente del sufrimiento ajeno, estamos viendo ecos de esa noche de abril de 1459. Vlad Draculea logró algo que pocos seres humanos han conseguido: la inmortalidad. No como vampiro, sino como arquetipo del mal elegante y calculado. El príncipe que cenó con cadáveres murió en 1476, pero su banquete continúa eternamente en nuestra imaginación colectiva. Y cada vez que alguien cuenta esta historia, Vlad Draculea vuelve a sentarse a la mesa. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros al investigarla, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Vlad fue un monstruo o un líder desesperado? ¿Y te atreverías a cenar en el castillo de Poenari? Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos otro misterio que cambiará tu percepción de la historia para siempre.